RCR, la red que comunica y une al Perú. Damos la bienvenida y las buenas tardes al señor Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores CGTP. Muy buenas tardes, señor Minaya, gracias por este contacto. Muy buenas tardes, un saludo cordial para ustedes, para los que nos escuchan y nos aprecian desde esta plataforma virtual. También el saludo de nuestro secretario general, el compañero Jerónimo López Sevillano, y atentos a las inquietudes que nos puedan plantear. Bien, el señor Minaya, siempre ha sido polémico cuando se habla del sueldo mínimo en nuestro país, ¿no? Se pedía los aumentos, había algún sector que no estaba de acuerdo con ello. Sin embargo, los últimos meses ha habido pues un constante aumento y se sabe de el duro trajín que se hace para completar la canasta familiar y también el costo de vida. ¿Cuál es su apreciación al respecto sobre este tema, señor Minaya? Miren, es una necesidad latente de los peruanos y peruanas que ganan el sueldo mínimo, poder recuperar el poder adquisitivo para poder atender las necesidades propias de sus familias, las necesidades básicas como es salud, educación, vivienda, pago de los servicios, agua, luz, etcétera, ¿no? Vestimenta incluso, que con el sueldo mínimo vital que tenemos en este momento no alcanza verdaderamente para poder atender esas necesidades propias de una familia cuya composición es en promedio de 5 personas. El Instituto Nacional de Estadística en época prepandemia había establecido que la canasta básica, que es una canasta prácticamente de subsistencia, estaba bordeando los 1.450 soles, 1.450 soles para una composición de 5 personas en el seno familiar. Y por otro lado, también había lanzado el monto del valor de la canasta familiar, Ujú. que es una canasta que puede permitir, digamos, una atención más decente a las familias, avalada en 3.450 soles, igual para 5 personas en una familia. Sin embargo, con el sueldo mínimo actual de 1.025 soles todavía estamos lejos de llegar al monto de la canasta de subsistencia. Por eso le estamos exigiendo al gobierno el incremento inmediato del monto de la remuneración mínima vital, por lo menos, ¿no? Progresivamente A cuánto más o para llegar. menos es el primer pedido que están haciendo que se pueda aumentar el sueldo mínimo? Nosotros esperamos que en el corto plazo podamos llegar por lo menos a 2.500 soles, algo más por encima de la canasta básica y todavía un poco lejos de la canasta familiar. Ahora, este aumento no estamos pidiendo que sea pues de 1.025, que estamos actualmente a 2.500, tiene que ser progresivo, ¿no es cierto? Que le permita también a los empresarios y al propio Estado poder cumplir con estas obligaciones para con la población, la ingente y la gran cantidad de peruanos y peruanas que conforman esta masa laboral y que perciben el sueldo mínimo vital. Pero por lo menos avancemos progresivamente para ir llegando a esta cantidad. Y claro, frente a esto, estamos en total desacuerdo y rechazo con esta propuesta que se está debatiendo en el Congreso de la República, lanzada por el congresista Cabero, que lo que propone es congelar el sueldo mínimo vital en el monto actual, que nunca más haya un incremento y que los peruanos simplemente estemos estirando la mano seguramente, ¿no? Para poder atender las necesidades propias de nuestras familias. Paradójica esta propuesta, ¿no?, del congresista, porque sabemos de este aumento que han tenido tanto los trabajadores del mismo Congreso, porque dice que el costo de vida, la inflación ha subido a 9.900 soles. Sin embargo, es contradictorio esta propuesta que hace el congresista que usted menciona. El Congreso sigue estando alejado de las necesidades propias de las grandes mayorías de nuestro país. Esas grandes mayorías que tienen ellos que reconocer que nunca
han estado en las prioridades de las políticas nacionales, de las políticas de Estado. Esas mayorías que pidieron en el año 2021 romper con las estructuras que nos dejaron desde los años 90 con la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Sin embargo, siguen ellos a la hora de haber retomado, ¿no?, el control del Estado el 7 de diciembre, teniendo a la cabeza a la señora Dina Boluarte, que ya más adelante podríamos, si me dan la oportunidad de comentar los últimos resultados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siguen ellos ahora en el control del Estado, en el control de la economía, y quieren lanzar propuestas para seguir desconociendo el derecho básico que tiene un trabajador y una trabajadora en nuestro país de poder cubrir por lo menos la devaluación de su remuneración producto de las altas tasas de inflación que se han venido dando en los últimos años y que han hecho que se incrementen los productos básicos de la canasta familiar, el aceite, el arroz, el azúcar, el pan, ¿no?, la leche, ¿no? Pero eso no lo ven estos señores, pues que tienen grandes remuneraciones en el Congreso de la República y que creen que el festín de la economía es solamente para ellos y para los grandes grupos de poder económico, que son la minoría en nuestro país, frente a la desatención de las grandes masas populares que esperan ser resarcidos por lo menos en un sueldo digno y un sueldo decente que les permita atender las necesidades propias de sus familias. Ahora, señor Minaya, este pedido que están ustedes haciendo para el sueldo mínimo a 2.500 y que sea progresivo, ¿de qué manera podría ser progresivamente llegar a fin de año a esa cantidad? ¿Cómo, por favor, nos puede explicar? En los próximos meses tendría que haber una decisión del Poder Ejecutivo para ir incrementando los montos de la remuneración mínima. El último incremento bordeó los 95 soles, ¿no? Pero ese incremento también fue, digamos, muy exiguo, teniendo en cuenta que 4 años había estado congelada la remuneración mínima vital desde el aumento anterior que lo dio el señor Pedro Pablo Kuczynski. Consideramos que el aumento progresivo tiene que ser de por lo menos, ¿no?, unos 200 o 300 soles de manera inmediata, para que podamos ir alcanzando igual en los próximos meses un incremento progresivo que podamos llevar en el mediano plazo, digamos en los próximos años, a seguir incrementando este monto para llegar al monto que la CGTP viene proponiendo para por lo menos recuperar el poder adquisitivo en los productos de la canasta básica familiar que todas las familias en este momento están esperando poder atender. Y ahora, ¿ustedes de qué manera van a exigir este aumento? Porque se caracteriza la CGT pues de su lucha constante, ¿no?, por los trabajadores. ¿Alguna marcha se va a realizar? ¿Alguna convocatoria? Nosotros acabamos de salir de una jornada nacional de protesta este 1 de mayo, justamente en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, en donde uno de los pedidos fue justamente el incremento de la remuneración mínima vital, además de la exigencia de justicia para las familias que han perdido a nuestros peruanos y peruanas que cayeron en estas protestas de los últimos meses. Pero qué duda cabe que con el pronunciamiento que hemos emitido el día de ayer, rechazando la propuesta del congresista Cavero, que ya tiene, miren, la contradicción, una opinión favorable y un dictamen favorable en la Comisión de Economía, ¿no?, han preferido llevar este dictamen al Pleno en vez de darle cabida o prioridad al dictamen que se estaba debatiendo y que se está debatiendo en la Comisión de Trabajo, que es la directamente más interesada y la más vinculante en estos temas, porque no se olvide usted que el sector trabajo, que también es el Ministerio de Trabajo aquí en nuestro país, tiene el Consejo Nacional del Trabajo, que en los últimos años ha venido debatiendo también las fórmulas y las medidas adecuadas para poder institucionalizar. A los trabajadores nos interesa también que se institucionalice la remuneración mínima vital, para que no se esté utilizando como un mecanismo político de los diferentes gobiernos, como se ha hecho en Argentina, en Brasil, en Chile, ¿no? Y fíjese usted, ¿no?, en las últimas
últimas cifras que nos dan el incremento de las remuneraciones mínimas en la región de 20 países de América Latina, nosotros estamos ocupando el puesto número 17 en lo que es el valor de la remuneración mínima vital frente a países, ¿no?, como Argentina, Bolivia, ¿no?, que era el patito feo de América hace muchos años, pero que ahora nos ha superado con creces, ¿no? Y tiene una remuneración mínima de $343, ¿no? Si eso lo calculamos por lo menos a 4 soles, imagínense en cuánto está saliendo, ¿no? Está saliendo en más o menos en 1.350, 1.400 soles el monto de la remuneración mínima en Bolivia frente a los 1.025 que nosotros tenemos. Y así podemos dar el ejemplo de otros países que están muy por encima de nosotros y que esperamos que se institucionalice también a través de una propuesta seria, coherente, que se está discutiendo en la Comisión de Trabajo que preside la congresista Sigrid Bazán, y que esperamos que el Pleno le tome la prioridad de vida, y no este proyecto que está totalmente fuera de todo contexto real y de todo análisis serio, que es el proyecto, el dictamen de la Comisión de Economía basado en el proyecto del congresista Cavero. Y qué duda cabe que la CGTP se seguirá movilizando, exigiendo esto y otros puntos que están pendientes en la agenda laboral, y que este gobierno tiene la obligación, más allá de su postura dictatorial, fascista que ha demostrado en los últimos meses, tiene la obligación de atender las necesidades primarias de la población en nuestro país. Ahora, finalmente, señor Minaya, ¿han tenido algún acercamiento ustedes con el ministro de Trabajo, Antonio Varela, cuestionado, ¿no?, por estas denuncias de plagio? El día de ayer la CGTP tuvo una reunión con el ministro Varela para presentarle la agenda laboral y social actualizada, y le hemos exigido primeramente que respete los derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores, porque ahora que ha cambiado de régimen y que todos los funcionarios que estaban en el momento del señor Pedro Castillo han sido cambiados en el Ministerio de Trabajo, y que prácticamente esta sede ahora se está convirtiendo nuevamente en la mesa de partes del empresariado, le hemos dicho al señor Varela que tiene que mantener la neutralidad y no responder al llamado de los sectores empresariales, porque ¿quién no sabe que el ministro Varela ha sido abogado de los empresarios, ha actuado de defensor de grandes empresas y de instituciones empleadoras? Pero le hemos exigido que mantenga su imparcialidad, que respete los derechos fundamentales, sobre todo en el marco de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, y que atienda y solucione la agenda de más de 20 puntos que le hemos presentado el día de ayer y que estamos esperando que nos dé respuesta en el plazo más inmediato posible. Entonces van a esperar lo que pueda hacer el ministro Varela, porque había un sector que estaba pidiendo su renuncia inmediata. Dentro de la CGTP hay bases importantes también que están exigiendo la renuncia por la identificación propia y la imagen que el señor Varela representa de ser abogado de empresarios, y que, qué duda cabe, eso podría llevarlo a tomar decisiones contrarias a la clase trabajadora en nuestro país. Pero también comprenderá que a la CGTP también nos interesa de que exigirle al ministro Varela que cumpla con el compromiso, por lo menos mientras esté en el cargo, para que no afecte los derechos fundamentales de la clase trabajadora, y ponerle de manifiesto que si sus decisiones son contradictorias y que si va a seguir manteniendo esa postura proempresarial, que duda cabe que la CGTP también seguirá movilizándose y seguirá reclamando en las puertas del ministerio la justicia que tanto seguimos esperando. Bien, muchas gracias, señor Gustavo Minaya, por este diálogo. Vamos a estar atentos pues a este pedido que han realizado directamente el día de ayer al ministro de Trabajo, y vamos a estar seguramente en otro momento dialogando aquí en RCR. Muy amable por su tiempo, un abrazo. Muchas gracias también, y un agradecimiento a ustedes por esta oportunidad. No, muchas gracias al señor Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores CGTP. RCR, la red que comunica y une al Perú.